Bienvenidos a este análisis sobre la primera vuelta presidencial. A mi mano derecha está José Peñuela, editor de contenido del Nuevo Siglo. ¿Cómo está, José? Pablo, muy buenas noches. Bien. ¿Y usted, Armando, cómo le va? El editor político del Nuevo Siglo. Muy bien, gracias. Vamos a hablar, en primer lugar, de cómo vieron los resultados electorales. ¿Usted cómo los vio, José? Bueno, bastante sorprendentes. Creo que la votación de 19,2 millones de colombianos es el tema más importante, es la votación más alta de cualquier elección que se haya producido en Colombia. Y eso evidencia, uno, que la democracia colombiana es muy vigorosa. Dos, que los candidatos, pese a una campaña que fue por momentos fría y complicada, lograron conectar a la gente, ya fuera para que votara por ellos o contra ellos. Y tres, que es quizás lo más importante, que establece que los colombianos están muy interesados en quién sea su próximo presidente. Sobre todo porque venimos de una campaña en donde había en competencia la mayor cantidad de perfiles políticos posibles en una campaña. Había un candidato de derecha, uno de centro derecha, un candidato independiente, un candidato de centro político tradicional, como era el liberalismo, y había un candidato muy fuerte de la izquierda. Esa diversidad o esa pluralidad de espectros, de propuestas y sobre todo de cómo hacer el país o hacia dónde viene el país, terminó impactando en el electorado y la gente terminó yendo masivamente a las urnas, y eso es bastante importante. Armando, ¿por qué el uribismo o Iván Duque no ganó en primera vuelta, como ellos lo predecían? Bueno, eso pues, puede obedecer a muchos factores, pero yo pienso que un factor muy importante es, así como pesa el uribismo, que todavía es muy fuerte y está representado pues, en esa votación tan alta, el antiuribismo también se mueve con mucha fuerza. Pero usted cree, Armando, que solamente esto se entiende por las fuerzas antiuribistas o porque realmente también se construyó un discurso de izquierda o de centro que se consolidó y demostró que es muy fuerte. No, por supuesto, pero digamos, porque digamos, uno trataría de pensar es por qué ellos no trajeron esas fuerzas que ellos querían con esa estrategia, o sea, porque la estrategia uno la llama de miedo, pero obviamente seguramente para ellos no representa lo mismo, sino que ellos querían atraer esa derecha y seguramente lograron parte de ese objetivo al mirar la votación tan baja de Germán Vargas Lleras, porque la explicación que ha dado el propio candidato es que la campaña se fue a los extremos, y eso es relativamente cierto, porque también hubo un sector de centro que no se fue para Vargas Lleras, sino que se quedó con Fajardo. Pero ¿qué tan cierto es esa tesis de los extremos, José? Porque usted ve que un candidato como Fajardo sacó una votación muy importante y él no se califica como un candidato extremo, o no lo califican de esa manera. Pues numéricamente no se puede hablar de una campaña polarizada ni una campaña de extremos. ¿Por qué? Pues en gran parte sería verdad la campaña de extremos en el sentido de que hubieran dos candidatos con votaciones muy altas y en el centro una serie de candidatos con votaciones muy bajas. Lo que se terminó demostrando es que hay tres candidatos con votaciones muy altas. Un candidato de derecha que es Iván Duque, que logró 7,5 millones de votos, y otros dos candidatos que lograron cada uno 4,5 millones de votos en el caso de Fajardo y 4,8 millones de votos en el caso de Petro. Entonces, cuando se habla de polarización, la palabra base es que la polarización es cuando hay dos polos. En este caso, lo que hubo fue una votación muy dividida. Una votación muy dividida entre dos candidatos de centro, cada uno, ellos dos, Petro y Fajardo sumados, tienen más votos que Duque. Por lo tanto, no es una campaña polarizada, es una campaña dividida, es una campaña dividida en donde es claro que hay tres perfiles que marcaron demasiado a los electores y que difícilmente se puede hablar en estos momentos de que se puedan sumar numérica o mecánicamente, es bastante complicado. ¿Por qué decir que no fue polarizada si uno concibió unos discursos muy marcados de un lado y del otro que generaron este auge de algunos candidatos? Porque, volvemos, cuando se habla de una polarización se habla de dos posturas antagónicas claramente diferenciadas que anulan todas las otras opciones o alternativas y ópticas. En este caso no hay solo dos posturas, hay tres.
El que quedó de segundo para pasar con Duque apenas le ganó por 250.000 votos a Fajardo. Por lo tanto, no es que Petro y Duque polarizaron la campaña y el resto quedó en la mitad eclipsado. No, prueba de eso es que Fajardo solo perdió por 250.000 votos después de un remate en la última semana bastante importante. Estamos muy divididos, fue una votación muy dividida, muy diferenciada y sobre todo masiva. Si no se hubieran presentado 19,2 millones de votos, Duque con 7,5 millones hubiera ganado en la primera vuelta. Uribe ganó la primera vuelta con casi los mismos votos. Entonces, por lo tanto, lo que demuestra aquí es que estamos muy divididos y que las diferencias no son tan altas, porque cuando se habla de una polarización estamos hablando de un candidato como la primera vuelta de 2014, ¿sí? Que se ganó por 150.000 votos. Aquí ya estamos hablando, o la segunda vuelta, que se ganó también por un diferencial de 4 o 5 puntos porcentuales. Aquí ya estamos hablando de que Duque tiene 39%, Petro tiene 25%, claro. Fajardo tiene 23%. Lo que estamos es divididos entre tres grandes corrientes políticas y electorales que se presentaron hoy en las urnas. Viendo los resultados, la costa Caribe, como suele ser, fue determinante. ¿Usted no cree que a Sergio Fajardo le faltó más fuerza en la costa Caribe? Usted evalúa la votación y Gustavo Petro ganó en departamentos como el Atlántico y en La Guajira, si no estoy mal. ¿Usted cómo explica ese triunfo de Gustavo Petro en la costa Caribe y la falta de apoyo de Fajardo en la costa Caribe? Bueno, una cosa que hay que decir es que en este envío final para tratar de remontar, por un lado las encuestas y por otro lado los sectores que deberían haber estado en la coalición, hablo de los verdes y del pueblo, y que se fueron con Petro, ellos recurrieron a la estrategia de buscar el voto en las universidades. Habría que evaluar si de pronto se concentraron más en universidades del centro del país que en la costa. Ahora, lo otro pienso yo que también es que Petro debió sacar, al analizar esa votación, una ventaja muy grande de lo que son, del voto de opinión frente a los caciques, que es lo que generalmente uno piensa. La votación de la costa está amarrada a los congresistas de la región y aparentemente por esos resultados, tanto en uno como en otro sentido, tanto en los departamentos donde ganó Petro como en los departamentos donde ganó Duque, pues la gente votó no seguramente va a estar muy distanciada de los resultados de las votaciones del 11 de marzo frente a los votos que ellos la gente votó por los congresistas, por los que votó la gente. Y usted ve un poco eso, que la carátula de las legislativas fue un Vargas Lleras empoderado por las votaciones de los partidos que lo acompañaban a él. Unos 2 millones de Cambio Radical, una votación bastante importante del Partido La U y el Partido Conservador, pero eso no se vio plasmado en estas elecciones. ¿Cómo explica esa falta de relación entre los votos de las legislativas que sacó Vargas Lleras o la coalición que lo apoyaba y lo que sacó en estas elecciones? Lo que puede tener dos explicaciones. Una primera es que la maquinaria efectivamente trató de mover, pero la gente no respondió. La maquinaria se mueve sobre todo en elecciones regionales y locales porque es mucho más fácil de controlar. En las elecciones nacionales es muy difícil. Punto uno. Entonces puede ser que la maquinaria se trató de mover, los senadores y los congresistas y los dirigentes regionales que estaban con Vargas Lleras, de Cambio Radical, del Partido Conservador, de la U y de otros sectores, llamaron a su líder regional y dijeron: movámonos, llamen a la gente a votar, pero la gente no hizo caso. Ese como primer elemento. Y como segundo elemento, es obvio que a Vargas Lleras le hizo mucho daño haber estado desde el 11 de marzo hasta hoy en el cuarto lugar de las encuestas generales. Es obvio que es un candidato fuerte, muy bien preparado, pero si usted aparece reiteradamente de cuarto en unas encuestas, mucha gente dice ya no es un voto útil. Por lo tanto, como a nadie le gusta perder electoralmente, o la campaña estaba tan dividida, entonces mucha gente dice: a mí me gusta mucho Vargas Lleras, me parece que puede ser un candidato fuerte, o me gusta mucho De la Calle, me parece que puede ser un candidato fuerte, interesante, pero votar por ellos puede que sea perder mi voto porque está muy atrás frente a 2 candidatos o 3 candidatos que ya tienen demasiada
demasiada ventaja. Entonces, en eso pudo haber estado la baja votación de Vargas Lleras, en esas dos causas. La primera, que trataron de buena maquinaria y esta no funcionó, la gente no hizo caso. Y lo segundo, que mucha gente dijo, pues yo votaría, pero me parece que ya no llega, que está muy abajo, y por lo tanto voy a hacer uso de mi voto útil, y es tratar de votar por los que están con mayor opción. Bueno, Armando, hablando de Bogotá, ¿usted cómo explica el voto bogotano? La en mayoría votó por Fajardo y por Petro y muy cerca también por Iván Duque. Bueno, lo que pasa es que, como habíamos comentado también fuera de cámaras, la votación de Bogotá es muy difícil de concretar, porque tiene, por un lado, es un voto de mucha opinión, ¿sí? Y podría pensarse que, por ejemplo, por la elección del último alcalde, que ya la gente estaba hasta acá de los gobiernos de izquierda y que quería, y sin embargo la votación representa, no tanto como se esperaba a favor de Petro, mucho a favor de Fajardo, que también hay que tener en cuenta que a los congresistas, la votación para Congreso de Verde en Bogotá fue muy buena, y quizás eso puede explicar ese amplio respaldo, pero sin embargo que Duque haya quedado de tercero, de todas maneras también corresponde en parte a la votación reciente de los ciudadanos bogotanos, ¿no? Para alcalde, para consejo, para Congreso. Pero ¿usted cree que ese voto bogotano, sobre todo el de Fajardo, que no empezó a la segunda vuelta, está más cercano a Gustavo Petro? ¿O es muy difícil de predecir? Es muy difícil de predecir, salvo por la tendencia a votar por el anti. Si a los fajardistas le dijeran hoy a la mayoría quién quiere que sea presidente, es muy posible que muchos digan que no quieren que sea Duque, pero tampoco que quieren sea Petro. Pero si les tocara escoger, estarían más partidarios de apoyar a Petro, pero para que no suba Duque, porque Duque es el uribismo. En ese caso se juzgaría mucho el voto anti. Pero de lo que acaba de decir Fajardo, al aceptar los resultados electorales, lo que queda claro es que él quiere seguir estando en el centro. Quiere seguir siendo no oposición. Él no quiere hacer oposición, sino quiere ser independiente. Eso le permite decir, voten por quien quiera. Yo no me voy a herir a nadie. Porque, ya lo dijo ahorita, mi visión es 2019. Lo que significa que Fajardo está pensando hoy con sus 4,6 millones de votos, no en qué va a ser el 17 de junio, sino en qué va a ser en octubre del próximo año, cuando son las elecciones a gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles. Fajardo está diciendo, yo voy a seguir siendo independiente, vamos a cuidar nuestra coalición para el 2019. Y por lo tanto ya verán Petro y Duque cómo solucionan ahorita lo del gobierno. Ese es un paso más adelante. Los liberales dijeron con el expresidente César Gaviria que la próxima semana van a definir. Los conservadores ya empezaron a hacerle coquitos a Uribe y sobre todo a Marta Lucía. Y Vargas Lleras también dijo ahorita que también está esperando esta semana hacer los análisis del caso. Por lo tanto, hoy a esta hora del domingo es muy difícil establecer cómo se va a reacomodar el mapa político. A lo largo de la semana tendrán que darse algunas decisiones. Y esas decisiones falta por establecer hasta qué punto esas decisiones partidistas de los candidatos, de los directores de los partidos, de los candidatos a vicepresidente, los va a atender su masa electoral. Ya quedó claro que aquí hay mucha gente a la que le dijeron sus líderes voten por tal y decidieron votar por quien quisiera. Eso va a ser bastante complicado, además de una campaña muy corta, de apenas 3 semanas. Bueno, para cerrar este video, dígame 3 cosas que podemos esperar de aquí al 17 de junio, Armando. Bueno, la más obvia es intentar hacer alianzas en ambos grupos. Lo que ya más o menos hemos dicho es que mientras Duque tiene un muy poco rango de acción para atraer más, hacer más alianzas, Petro la tiene un poquito más amplia, pero no la tiene ninguno de los dos la va a tener fácil. Vamos a ver también dentro de ese mismo juego quiénes van a quedarse en la mitad, ¿sí? No creo que de pronto como hubiera ocurrido en otras opciones, en otros escenarios, que haya mucha gente diciendo vamos a votar en blanco.
Yo creo que va a haber alineamientos a cada lado y lado. Y finalmente, pues, está por verse si juegan a polarizar más o atraer más gente de centro, porque esa es la otra cosa. Entre el juego de alianzas muy amplio en el uno y muy poco en el otro, lo que va a definir la balanza es el centro, para dónde va a coger el centro. Entonces, el uribismo, por ejemplo, trató de hacer una campaña, una estrategia de polarización y de pronto no fue tan efectiva. Si ellos siguen en ese camino, va a ser más difícil que traigan más. Es muy probable que traten de atraer más al centro. Claro. ¿Usted qué opina? O sea, tres cosas. Tres cosas podrían ser, bueno, la primera es que la campaña se va a basar más que en los puntos fuertes y en las explicaciones programáticas, en que cada candidato va a tratar de evidenciar o sobredimensionar los puntos débiles del otro. Entonces Petro va a decirle a Duque que es que él es el títere de Uribe, que él no va a tener la autonomía, que en realidad quien va a manejar el país va a ser el exmandatario Álvaro Uribe, que ellos van a hacer trizas el acuerdo de paz, que ellos van a fortalecer la capacidad de la propiedad privada, que ellos van a aumentar la concentración del ingreso en Colombia. Mientras que Duque le va a decir a Petro que él es una izquierda complicada, que él es demasiado cercano al castrochavismo, que está planteando afectar la propiedad privada a través de las exportaciones. Entonces, más que una explicación programática, lo que va a hacer es cada candidato tratar de subdimensionar los errores o los puntos o los flancos débiles del otro. Lo segundo, creo que va a ser bastante fuerte, determinar hasta qué punto Vargas Lleras, el liberalismo y los conservadores son capaces de, uno, unirse en conjunto a un candidato, y dos, llamar a sus huestes efectivamente, no solo a tomarse la foto de ellos allá en una foto oficial, sino llamar a sus huestes efectivamente a votar. Y como tercer elemento, puede que en estas 3 semanas mucha gente que hoy no votó puede que salga a votar. ¿Y usted cuánto cree que va a votar? ¿Cuál va a ser la Yo creo participación? yo creo que el 17 de junio hay más de 20 millones de votos efectivamente válidos, y lo que hay que establecer aquí es que Duque tiene 7,5 millones de votos, Petro tiene casi 5 millones, eso nos da 12 millones y medio, por lo tanto hay 6 millones o 7 millones de personas que no votaron por ninguno de esos dos. Ahí está en donde se va a inclinar la balanza para saber cuál va a ser el sucesor de Juan Manuel Santos. Bueno, muchas gracias por este análisis. Pablo, igual. Esperemos que estén en los próximos análisis de aquí a la segunda vuelta, 17 de junio.